una investigación que realizaste en torno al cártel de Sinaloa. En concreto, 10 documentos de los que das cuenta y vas describiendo cómo esta estructura fundamentalmente se divide en 3 ramas de lo más sofisticado. Documentos de inteligencia militar y civil, de acuerdo con tu reporte, Sósimo Camacho, dan cuenta la compleja estructura de Sinaloa, concretamente de 3 ramas aliadas en la cúpula y disputa por territorios en eslabones más bajos de la organización, una estructura piramidal. El liderazgo compartido por el jefe histórico Ismael Zambada, alias el Mayo Zambada, los Chapitos y Aureliano Guzmán, el Guano Guzmán, hermano del Chapo Guzmán. 3 ramas fundamentales de las que está conformada la estructura criminal del cártel de Sinaloa. A diferencia del cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene solo 2 ramales, pues, que es la encabezada por Nemesio Ceguera Cervantes y sus operadores en el lavado de dinero, los Queenies. En el caso del cártel de Sinaloa, te das cuenta, nos explica Sósimo en este amplio reportaje que se publica hoy en las páginas de Contralínea, cómo los informes advierten de la gran capacidad que tenía históricamente el cártel para penetrar en las altas esferas del gobierno y revelas pues parte del entramado de la organización criminal transnacional que según organizaciones y autoridades de Estados Unidos compraron a García Lunas, a Genaro García Luna, el segundo funcionario más poderoso del sexenio de Felipe Calderón. ¿Cuáles son los principales, revelaciones con las que diste, Sósimo Camacho? Así es, José Reyes, pues muchas gracias. En efecto, se trata de una estructura muy compleja la del cártel de Sinaloa. Iremos pasando en la pantalla algunas partes de estos documentos. Nos harán el favor nuestros compañeros de la producción de ir pasando algunos de estos documentos a los que hemos tenido acceso. Y pues nos encontramos, José Reyes, como una organización, el cártel de Sinaloa, también conocido como el cártel del Pacífico, con una organización de una estructura muy compleja. Ya te referías a que tiene una estructura vertical, pero también hay estructuras horizontales, a diferencia de lo que ocurría, por ejemplo, con el cártel Jalisco Nueva Generación. Aquí ya también habíamos dado cuenta de esta investigación del cártel Jalisco Nueva Generación, una estructura muy compleja, pero en otro sentido. En el caso del cártel Jalisco Nueva Generación, pues se depende mucho de este triunvirato que los hermanos Oseguera pues han estado ejerciendo el poder en este cártel, y vemos que prácticamente estas cabezas en el cártel de Jalisco Nueva Generación pues son muy importantes, porque controlan prácticamente toda la organización. En el cártel Jalisco Nueva Generación son 44 altos mandos y cientos, incluso miles ya después de mandos medios y halcones, etcétera. Pero en el caso del cártel de Sinaloa encontramos 3 ramales que incluso pueden tener conflictos intensos, con muertos, con emboscadas, con asesinatos en las partes bajas de los eslabones, pero arriba no llega. Estas disputas que a veces tienen por propias plazas entre integrantes del cártel de Sinaloa en determinados lugares no escala hacia las partes más altas de esta cúpula, que sí, bien comentábamos, ya adelantabas, pues son 3 grandes ramales de este cártel de Sinaloa. El primer ramal, por supuesto, que es el de Ismael Zambada García, el Mayo. Este personaje que es un líder histórico, que es parte, como tú sabes, fue parte del propio cártel de Guadalajara, es parte de la organización previa incluso al propio Chapo Guzmán, previo a que el propio Chapo Guzmán adquiriera tal liderazgo en el cártel de Sinaloa. El Mayo ya era parte de estos grandes líderes en el cártel de Sinaloa. Él, por supuesto, que conoció en la estructura de la operación, conoció a Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el jefe de jefes, por supuesto que a Ernesto Fonseca Carrillo, al propio Caro Quintero, a este personaje conocido como el Azul, del cual ahorita se me va el nombre, ahorita
lo recordamos, pero de este grupo es que surge también el propio Ismael Zambada García El Mayo, y del cual pues prácticamente no hay fotografías de él más que de su juventud, y luego las últimas cuando fue entrevistado por el periodista Julio Scherer García, una entrevista pues muy importante que se publicó, por supuesto, en su momento en proceso, y que pues son las fotos que incluso se conocen del propio Mayo, pero esta es la estructura, una de las estructuras más importantes en el cártel de Sinaloa. Podríamos decir que es la más importante porque es la que le da cohesión a las otras dos. Las otras dos son de familiares de El Chapo Guzmán, que como sabemos está preso en Estados Unidos después de que fuera recapturado en México y extraditado a esa nación. Familiares, por un lado, que son los hijos, conocidos como los menores o los chapitos, y que estos hijos de El Chapo Guzmán están encabezados por Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, los dos de apellido Guzmán Salazar, y un tercero que acaba de ser detenido, el caso de Ovidio Guzmán López. Estos tres son los que encabezan, estos tres hijos del Chapo Guzmán, de un total de 10 hijos reconocidos por el propio capo, son los que encabezan esta estructura de los menores. La otra es la que ya bien adelantabas también, José Reyes, de este personaje conocido como El Guano, Aureliano Guzmán, hermano de Joaquín Guzmán Loera, que no llegó a un acuerdo con sus propios sobrinos para estar en la misma estructura. Él tiene su propia estructura y que, sin romper con el cártel, estas tres estructuras son las que se encargan de las operaciones de trasiego de drogas en México, de lavado de dinero y también operaciones complejas que tienen que ver con una estructura financiera muy, muy importante, José Reyes. Entonces decíamos, es una estructura que precisamente ha tenido la capacidad de evadir golpes, de reponerse a golpes tan fuertes como la detención del propio Chapo. No sabemos, por ejemplo, qué ocurra con una detención del Mencho, por ejemplo, en el caso del cártel Jalisco Nueva Generación, pero así como está organizado el cártel de Sinaloa, vemos que tiene una gran capacidad de resiliencia para enfrentar a las autoridades, tanto de México como de Estados Unidos, y a otros cárteles también que le disputan este gran negocio que es el trasiego de drogas. Importante, pues, la estructura que define Sósimo Camacho en esta investigación, sobre todo porque das cuenta de la existencia de lo que has investigado, de 34 documentos de inteligencia militar y civil elaborados entre 2016 y 2022 que dan cuenta de esta estructura nacional del cártel de Sinaloa, al que también identifican como el cártel del Pacífico. Los informes y análisis a los que tuviste acceso revelan una organización compleja diseñada para proteger a las cúpulas y, en el caso de la detención o muerte de algunos liderazgos, seguir operando. Así es, José Reyes, y recordar que este cártel de Sinaloa está presente en 20 entidades de la República. Hay quienes podrían decir, bueno, pues el cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en más entidades. No necesariamente eso implica poderío, sino la eficiencia, la capacidad con que se realicen, con que puedan realizar estos negocios, estas actividades. Y precisamente, de hecho, en los propios documentos señalan que este cártel de Sinaloa ha desarrollado el más efectivo esquema logístico para el trasiego de cocaína y su eventual producción en México, así como la producción de amapola y tráfico de fentanilo y metanfetaminas. Esto lo dice un documento al que hemos tenido acceso, que se llama Situación Actual del Cártel del Pacífico, elaborado por la Sección Segunda, Inteligencia Militar del Estado Mayor de la Defensa. En este documento, que ustedes incluso pueden ver en estos momentos en pantalla, pues se habla de este esquema logístico y subraya cómo el cártel de Sinaloa domina el mercado, producción y trasiego de fentanilo, botín de interés para otras organizaciones, principalmente el cártel Jalisco Nueva Generación. Otro documento, ya titulado 4 campos de poder, Sinaloa, de marzo de 2022, se detiene en la descripción de las actividades delictivas de este cártel de Sinaloa y que nos da cuenta precisamente de la capacidad que tiene este cártel para sus actividades criminales. Dice que se dedica a el cultivo, la siembra, cosecha y trasiego de enervantes, amapola, marihuana y sus derivados, ya sea por vía terrestre, marítima y aérea,
elaboración de droga sintética, metanfetamina, heroína y fentanilo por medio de establecimientos de laboratorios clandestinos, lavado de dinero mediante empresas fantasma o ficticias, robo de hidrocarburos, privación ilegal de la libertad, robo de vehículos, narcomenudeo y también asaltos. Aquí agrega el documento que históricamente este cártel logró mantener su estructura criminal y logística a través de los recursos monetarios obtenidos por las diferentes actividades ilícitas que realiza, vinculando a personas con cargos de importancia dentro de las diferentes dependencias federales, estatales y municipales que favorezcan sus intereses y así mantener su hegemonía en las diferentes entidades federativas donde mantiene su presencia. Pues parecería que en este caso, este documento está hablando del propio Genaro García Luna, José Reyes. Así es, Sósimo Camacho. Incluso vamos a ver cómo el mapa del que das cuenta, ¿sí? El que te aparece en su pantalla de nuestro auditorio, clasificado como confidencial, da cuenta precisamente de la zona de influencia y los principales conflictos que enfrenta el cártel de Sinaloa. Por ejemplo, este cártel tiene presencia en 20 entidades que van desde Aguascalientes, Baja California, las dos Baja Californias, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Colima, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas. También mantiene confrontación con 8 grupos criminales en 9 entidades del país. De ahí, pues, la explicación que se da a los diversos enfrentamientos que se han dado en los últimos tiempos entre distintas organizaciones criminales y que han provocado que se disparen las cifras de homicidios dolosos. En Baja California, por ejemplo, tiene enfrentamientos con el cártel, los residuos pues del cártel de los Arellano Félix y el cártel Jalisco Nueva Generación por narcomenudeo y trasiego de droga. En Chihuahua contra la línea Nueva Cártel de Juárez por el narcomenudeo de productos sintéticos y rutas de trasiego de droga. En Colima con el cártel Jalisco Nueva Generación por el control del puerto de Manzanillo, principal receptor de los precursores para la producción de drogas sintéticas, entre ellas el fentanilo. En Jalisco, en apoyo a la Nueva Plaza, escisión del cártel Jalisco Nueva Generación. En Oaxaca es punto de confrontación con el cártel Jalisco Nueva Generación por el narcomenudeo, trasiego de droga, extorsiones y secuestros. En Quintana Roo el conflicto es con el cártel Jalisco, cártel del Golfo y los Pelones por el narcomenudeo y extorsión. En Sinaloa con los Beltrán Leiva, Sonora también con los Beltrán Leiva y finalmente en Zacatecas con el cártel del Golfo, talibanes y el cártel del Noreste. En ese sentido, Sósimo Camacho, este documento del que das cuenta, pues, se basa en 10 documentos, pues, clasificados como confidenciales, generados por la sección segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional y por los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia, donde confluyen los CERFIS, donde confluyen los trabajos de la propia Sedena, la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina y el Centro Nacional de Inteligencia. Es decir, estamos hablando de informes de alto nivel de principalmente los organismos del Estado mexicano que tienen, pues, entre sus funciones constitucionales el de proveer información para la toma de decisiones pues fundamentalmente a los presidentes de la República y enseguida a los secretarios y titulares de las dependencias responsables de combatir al crimen organizado. Sósimo. Así es, José Reyes. En realidad fueron 34 documentos los que pudimos revisar tanto de inteligencia militar como de otras dependencias, la Unidad de Inteligencia Naval, por ejemplo, y también de los CENFIs, los CERFIs, estos Centros Regionales de Fusión de Inteligencia, donde también confluye información del propio Centro Nacional de Inteligencia. Es decir, son informes de inteligencia tanto militar como civil
que dan cuenta, pues por separado prácticamente fuimos armando un rompecabezas de de cómo se encuentra el cártel de Sinaloa, de las tres ramas en las que está integrado, y prácticamente todos los documentos pues señalan cómo esta organización tiene una cohesión importante que ha podido solventar estas disputas que hay al interior, pero advierte que sí, que de seguir estas disputas al interior del cártel de Sinaloa, que se dan solamente en los eslabones bajos de estas cadenas, de estas estructuras, podría empezar a subir hacia estructuras medias e incluso llegar a un rompimiento ya de los propios estructuras, decíamos, de estas tres estructuras que integran el cártel de Sinaloa. Estos documentos, José Reyes, pues van desde interpretaciones, es decir, informes como los que los compañeros han publicado en la pantalla. Hay algunos mapas, algunos estructuras también que iremos proyectando, estructuras del propio cártel, no solo incluso en Sinaloa, sino en otras partes de la República, aunque también principalmente en Sinaloa, porque todos operan desde Sinaloa, las tres ramas operan desde Sinaloa. Y también tuvimos acceso a reportes de informantes de inteligencia que desde el terreno están señalando qué es lo que ocurre, qué banda está enfrentada contra qué banda, cuáles son las características, quiénes son los que integran la organización o las estructuras de este cártel en los estados o en determinadas regiones. Es decir, son informes de distinto nivel de análisis informativo, todos de carácter confidencial, y que pues sí dan cuenta de características de estas tres ramas. Podríamos señalar, José Reyes, que estas tres ramas pues tienen por supuesto diferencias entre ellas. No solamente me refiero a que pudieran tener diferencias por la estructura, sino también en su propia actuación ante la propia autoridad y con otras organizaciones. Señalan que las tres ramas del cártel de Sinaloa se aglutinan en dos bloques. Los define uno de los informes como el tradicional, proclive a la negociación. Aquí ubica a El Mayo, Zambada y también al Guano. Y también el otro bloque, el que encabezan los Chapitos, que es, dicen de manera textual, más violento. También señala que El Mayo optó por respetar el coto de poder de los hijos de Joaquín Guzmán Loera el Chapo para atenuar las diferencias. Todos los documentos advierten que las ramas actúan de manera coordinada y tienen la capacidad para llegar a acuerdos y no romper la unión del cártel de Sinaloa. Los conflictos al interior suelen acotarse a espacios geográficos limitados entre células o grupos afines que no escalan a la cúpula de las vertientes. De acuerdo con uno de los documentos, en este análisis que hacen los agentes de inteligencia, los Chapitos insisten en dominar sobre el resto de las ramas para lograr una mayor expansión, pero Ismael Zambada continúa, entre comillas, citamos, con su estrategia de negociación para evitar conflictos internos con la intención de posicionarse como líder hegemónico. Los cuatro liderazgos operan desde Sinaloa, aunque en el caso del Mayo se presume que se mueve por la Sierra del Triángulo Dorado, como se conoce a un vasto monte en los límites de Sinaloa, Durango y Chihuahua, José Reyes. Así es, Zósimo Camacho, como tú bien lo describes en esta investigación. La fracción de los Mayos es una rama que encabezada por Ismael Mario Zambada García, el Mayo, que como tú lo acabas de referir, también privilegia la negociación bajo el principio de que la violencia afecta al negocio, busca no llamar la atención de las autoridades. En Sinaloa opera a través de un exmilitar, desertor de las Fuerzas Armadas. Se trata del ex subteniente de materiales de guerra Iván de Jesús Marcial Baczin, el teniente Oteni con mando en Mocorito, Alvarado y Angostura. Otros mandos medios de este grupo en el estado son Mario Gerardo Castro Gaxiol en Guasave, Iván Ernesto Báez Martínez en San Ignacio y Saúl Ernesto Loya Sarabia en El Rosario y Escuinapa. Por lo que hace a los Chapitos, de acuerdo a la información recabada en tu investigación, Zósimo, señalas pues cómo estos hermanos, hijos del Chapo Guzmán, es una vertiente que se le conoce como
los menores, y hasta el 5 de enero de este año estaba encabezado por 3 de los 10 hijos del Chapo Guzmán: Archibaldo, Jesús y Ovidio, ya presos en el Altiplano, la cárcel de máxima seguridad en el Estado de México. La detención de este último fue un golpe que les resintió todo el cártel, hay que decirlo, como lo estableces en el reportaje, y particularmente esta vertiente, que es la que más tiende a la violencia y que opera desde los alrededores de Culiacán, de acuerdo con los documentos. En Sinaloa, concretamente, se mueven en el municipio de Choix, con Adelmo Núñez Molina, quien se hace llamar el Señor, el Cero o el Lemus. Otros liderazgos medios son Miguel Valerio Cervantes Tapia en Mocorito y Angostura, Héctor Román Angulo, Efraín Trejo Retamosa y San Ignacio Cosalat, Tamaula y San Dimas. Sósimo. Así es, José Reyes, y pues recordar que precisamente Ovidio fue detenido en Culiacán, en esta población que todavía es parte del municipio de Culiacán de Jesús María. Hay que recordar que nosotros dimos cuenta también ya el viernes pasado en esta emisión de un operativo binacional de inteligencia, con lo cual se logró ocupar precisamente a Ovidio. Y es que precisamente en el caso de los chapitos, que como indican los propios documentos, tienden más a la violencia, a moverse, a dejarse ver incluso, pues ha resultado de cierta molestia para el propio Mayo Zambada, para el propio tío de los chapitos, que conocido como el Guano, Aureliano Guzmán, porque pues ellos tienen el principio precisamente de lo que sería la vieja escuela del cártel, de pues no dejarse ver, de mantener en paz las propias plazas, como ellos le nombran, no calentar la plaza, porque la violencia, han dicho ellos, pues es malo para el negocio, es parte de lo que, pues de estos desacuerdos que precisamente han tenido. En el caso de los guanos, esta facción está encabezada, como decíamos, por el hermano del propio Chapo, Aureliano Guzmán Loera. No llegó, como decíamos, a un acuerdo con sus sobrinos y sin romper con el cártel, cuenta con su propia estructura que opera él desde Badiraguato. Hay que recordar que precisamente este municipio es el origen de varios de los integrantes de este cártel de Sinaloa e incluso de otros, de cárteles de otros, de integrantes de otros cárteles. Él opera desde el propio municipio de Badiraguato. Hay que recordar que el pueblo de ellos se llama La Tuna, de hecho es una pequeña ranchería, y esta estructura de El Guano tiene ramificaciones en Baja California, en Chihuahua y también en Guerrero, de acuerdo con los propios documentos, José Reyes, a los que tuvimos acceso. Interesante también, Sósimo, el planteamiento o el desarrollo que haces de los documentos en la parte relacionada con los conflictos internos del cártel. Indicas cómo numerosos reportes de inteligencia dan cuenta de estos enfrentamientos armados. Sin embargo, aclaras que las disputas se dan solo a niveles bajos de la estructura. Además, ocurren entre células de un territorio delimitado. También que por muy intensas que sean las confrontaciones armadas, la cúpula no entra en guerra. Esto es un detalle importante, pues, de cómo es el comportamiento de la estructura del cártel, considerando, pues, que pues finalmente debería de funcionar teóricamente, como lo han hecho otros, de manera estructurada y cada uno con sus funciones. Y aquí resulta, pues, que hay una especie de democracia delictiva en cuanto a la operación y el funcionamiento de la estructura de este cártel de Sinaloa. Sucede, pues, que en 3 estados se registran conflictos entre los eslabones más bajos del cártel. Por ejemplo, en Sinaloa, en Culiacán, hay disputas entre los mayos y chapitos, y en Badiraguato entre chapitos y guanos. En Chihuahua, la disputa es entre uno de los brazos armados conocido como Gente Nueva, que responden a los chapitos, y otros a los mayos. Perdón. Mientras en Sonora, la lucha en Nogales es entre mayos y células de la rama que encabeza Caro Quintero. Y en Caborca es entre los mayos y los chapitos. El documento que citas, Sósimo, y que está también
pueden consultarlo en nuestro portal de Contralínea, denominado Situación Actual del Cártel del Pacífico, advierte que estas disputas terminan favoreciendo a otras organizaciones criminales, principalmente al Cártel Jalisco Nueva Generación. Esta y otras, dice entre comillas, intensificarían su expansión en espacios controlados por el Cártel del Pacífico, como también se conoce al Cártel de Sinaloa, en caso de que las ramas persistan en sus diferencias. Otro documento denominado Conflicto entre células del Cártel del Pacífico, con fecha de 2021, señala que las disputas entre células del propio cártel han llevado a calentar la ciudad del capital del estado, Culiacán, donde pistoleros de las tres ramas se han enfrascado en disputas incluso solo por resentimientos personales. Destaca el caso de los rusos y los ninis. El primer grupo responde al Mayo con el liderazgo de Miguel Ángel Gaxiola Quintero, el ruso. El segundo, a Iván Archibaldo Guzmán, encabezado por Néstor Isidro Pérez Salas. El Nini, a pesar de las cuentas disputas entre ambos bandos, el conflicto no escala, como decíamos hace un momento, a la cúpula de las vertientes del Cártel del Pacífico. El documento destaca que los afines al Mayo operan con menos protagonismo, pero tienen capacidad de ejercer un alto nivel de violencia, y agrega que el Mayo Zambada emplea una estrategia conciliatoria con los chapitos y de unidad al interior del Cártel de Sinaloa, con objetivo de posicionar a su vertiente como hegemónica. Sin embargo, pues, no ha sido posible que logre este objetivo, Sósimo. Así es, José Reyes, y pues señalar también que precisamente lo que señalan estos documentos es que había una cuarta vertiente. Esta cuarta vertiente pues estuvo en funcionamiento hasta que fue detenido su líder. Estamos hablando de Caro Quintero, de Rafael Caro Quintero. Hay que recordar que una vez que salió de la cárcel, que fue dejado en libertad durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues él se incorporó, José Reyes, él se incorporó de nueva cuenta al cártel. Ahí fue donde el propio Mayo lo recibió para darle una estructura, un coto de poder muy importante que se conoció como el Cártel de Caborca. Era la estructura pues del propio Cártel de Sinaloa, que así se le nombró, y que con la detención de precisamente de Rafael Caro Quintero, de acuerdo con los propios documentos, es la mayoría de esta estructura que ya tenía para sí el propio Caro Quintero. Una vez que fue aprendido, se fue integrando a las otras tres estructuras vigentes del Cártel de Sinaloa. Y sí se señala que al parecer una célula que estuvo precisamente con Caro Quintero y que estaba en el Cártel de Sinaloa, con la detención de Rafael Caro Quintero, pues se integró al Cártel Jalisco Nueva Generación. Hay que recordar también, José Reyes, pues que estamos hablando de una organización digna de estudio para incluso los propios pues sociólogos, historiadores, en el sentido pues de que es una organización que ha logrado sobrevivir a la detención, por ejemplo, de sus máximos exponentes en su momento. Decíamos el caso de Miguel Ángel Félix Gallardo, de Ernesto Fonseca Carrillo, el propio Rafael Caro Quintero, y que dio no solamente para generar este cártel de Sinaloa, sino que hay que recordar que esta estructura se le llamó en su momento la Federación, y parece, de acuerdo con lo que estamos viendo, que sigue teniendo esta misma estructura. Dio en su momento origen al cártel de los Arellano Félix, dio origen al propio cártel de Juárez. Hay que recordar que estas organizaciones eran una sola y que se fueron precisamente desprendiendo y fueron formando sus propios cárteles, pero que el núcleo se quedó precisamente en Sinaloa. E incluso destacar también esta parte, José Reyes, en el sentido de que el cártel Jalisco Nueva Generación pues también tiene un componente que tiene como origen el propio Cártel de Sinaloa. Hay que recordar que el Cártel Jalisco Nueva Generación se conforma una vez que es asesinado o muerto en un enfrentamiento con militares el jefe de esta rama del Cártel de Sinaloa, Ignacio Coronel, conocido como Nacho Coronel. Una vez que él muere precisamente en esta acción, es que esta estructura del Cártel de Sinaloa allá en Jalisco pues se separa,
y junto con otros, como veremos que serían el caso de los Queenies y otros integrantes de otros cárteles, pues dan lugar al cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, el propio cártel Jalisco Nueva Generación tiene un origen en el propio cártel de Sinaloa y vemos esta capacidad que hay de organización que ha tenido el cártel de Sinaloa y que se le ha enfrentado por algunas autoridades de manera frontal, directa, otros por supuesto, incluso podríamos decir que de manera mayoritaria en los sexenios anteriores, pues se coludieron con este cártel. Y lo que indica, de acuerdo con esta propia estructura del cártel de Sinaloa, es que no será sino con inteligencia de carácter financiero, inteligencia también de carácter pues militar, y de que deje de fluir el armamento a estas organizaciones, como en realidad podrán combatírseles de manera clara, de manera contundente. No sabemos qué capacidad de resiliencia puedan tener los chapitos ahora que fue detenido Ovidio Guzmán. Sabemos que el cártel en su conjunto sí tiene una capacidad importante. No sabemos si los chapitos lograrán consolidar esta estructura hasta hacerla hegemónica como es su intención, o incluso vendrá esta detención de Ovidio Guzmán a beneficiar a la otra rama, la importante, digamos, de este cártel, que es la de El Mayo Zambada, y que es la que le da prácticamente coherencia a todo el cártel, José Reyes. Así es, Zósimo Camacho, el documento que presentas, el reportaje que pueden leer en nuestras páginas, nos lleva a la reflexión de que los mapas de los que das cuenta, nombres, fotografías, lugares precisos, ubicación por municipio, líderes regionales, líderes locales de las tres ramas fundamentales del cártel, en efecto, se tiene un conocimiento al detalle por parte de los órganos de inteligencia. Sin embargo, y aquí es donde está pues finalmente el meollo del asunto, y que también pues sería materia de consultar a los expertos en narcotráfico sobre precisamente la permanencia de estas estructuras. Es decir, históricamente pues el narcotráfico prácticamente ya desde sus principios del siglo pasado, la forma de operar, su forma de reproducción, como hasta llegar pues a corromper a las más altas esferas del poder, tanto militares como políticas, y finalmente nos encontramos en la actualidad pues con un esquema bastante complejo y complicado precisamente para su combate, porque algo o algún documento, no sé, que pudieras haber encontrado respecto de toda esta estructura criminal, quiénes, cómo, cuándo y dónde, de todos los miembros de estas células delictivas han sido detenidos, están procesados o están pues en vías de que sea esto. O sea, al margen pues de Iván, y pues de su papá y de otros líderes que pues ya están presos, ¿no? Es decir, esto habla pues de que hace falta todavía muchísimo trabajo por parte de las estructuras de poder militares para ya poder, digamos, desmantelar, porque finalmente su persistencia, su permanencia conduce a lo que tú señalabas anteriormente, a que continúe el tráfico de armas de manera descarada, a que se sigan inyectando pues enormes cantidades de drogas, ahora sintéticas como el fentanilo, de México a Estados Unidos por parte de estos cárteles, y que Estados Unidos se siga quejando y que no haga nada pues para detener el flujo de armas hacia las distintas células del narcotráfico en México. Es decir, se trata pues de un juego del gato y el ratón, que incluso ha sido llevado ya a discusión en grupos de alto nivel, a propósito incluso de la reunión trilateral recientemente llevada a cabo en México, el 8, 9 y 10 de este mes de enero, en donde pues se plantearon fundamentalmente entre los acuerdos fundamentales fue precisamente combatir el tráfico de armas, so pena de que no se quejen los norteamericanos, de que continúe pues el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Pues, Zósimo, los invitamos a nuestro auditorio a que consulte este documento a detalle. Están, por supuesto,
los distintos documentos, los mapas y las estructuras, pues los organigramas de cómo operan estas tres fracciones fundamentales del cártel de Sinaloa. Pues José Reyes, con respecto de lo que señalabas acerca de que se tiene la información, en efecto pudimos nosotros ver que la inteligencia militar como civil pues tienen una información muy puntual de operadores del propio cártel, incluso de halcones, en qué lugar, en dónde están, en qué municipio, incluso en qué población. Sin embargo, pues es información de inteligencia que no necesariamente se puede judicializar de manera expedita. Hay que recordar que, pues, para que hagan un operativo para detener a alguna persona, pues se debe de contar precisamente con una orden de aprehensión, se deben de detener en flagrancia, etcétera. Es decir, es una situación, como decíamos, muy complicada. El propio cártel, pues como vemos, tiene muchísimos integrantes y hay veces que se debe contar con la información, pero no detener a las personas en el momento, primero porque no está judicializada y segundo porque es importante seguir acumulando más información y no detener solamente, digamos, a los de abajo, sino ir también combatiendo a los personajes que están en estructuras más amplias. Y otra cosa, hay que recordar que tampoco se puede ejercer un operativo militar masivo en contra de estas organizaciones sin labores realmente de inteligencia, porque vendría, lo que ocurriría sería pues masacres, donde involucraría también a la propia población civil, algo que pues para nada sería sano, incluso en el propio combate al narcotráfico, ni nada sano para el país. Es importante que no ocurran, digamos, estas masacres y por supuesto que no se repita lo que ocurrió durante el sexenio de Felipe Calderón, en el sentido de que se enviaron militares a hacer operativos sin ton ni son, donde pues acabaron con la vida de muchas personas incluso inocentes, y que por lo tanto pues no es posible hacer un operativo de esta situación. Otro asunto que también ya nos hemos referido en este programa tiene que ver con que si en realidad se quiere hacer un combate al narcotráfico, al trasiego de drogas, pues no solamente le corresponde a México, tendría que ser un asunto de carácter internacional y dejar atrás esta política estadounidense de supuesta guerra contra las drogas. En realidad las drogas tendrían, muchas de ellas, la mayoría tendrían que ser legalizadas para quitarles este carácter que las hace exitosas desde el punto de vista del negocio. Hay que recordar que los grandes cárteles estadounidenses en los años 20 con Al Capone y otros, pues en lo que se traficaba era el alcohol. ¿Y por qué se traficaba y por qué había estos grandes cárteles? Pues porque estaba prohibido. Entonces hoy, si seguimos prohibiendo las drogas, como mandata esta política internacional estadounidense que impone a todo el mundo, pues seguiremos viendo el crecimiento de grandes cárteles y va a ser un cuento de nunca acabar. Me parece que lo que se puede hacer en estos momentos pues es quitarles a estas organizaciones criminales la capacidad de retar al Estado mexicano, de ser sometidas y de que dejen de hacer daño a la población de manera masiva, pero acabar con el narcotráfico pues sí pasaría precisamente por pasarlo de un asunto de seguridad pública y de seguridad nacional a un asunto de salud, a un asunto sanitario, José Reyes.